Bueno, la sociología en sí misma como disciplina siempre tuvo cuestionamientos serios, pero la mayor parte de los cuestionamientos vienen a partir de la propia naturaleza de la sociología, ¿no? Para que vean que no es propio de Uruguay nada más, o de pronto América Latina o Brasil o de la región. Bourdieu decía que la sociología, y abro comillas, es una ciencia que incomoda. Y él decía, es una ciencia que incomoda porque pone en cuestión aquellas cosas por las cuales estaríamos dispuestos a morir. Y cierro comillas, aunque Bourdieu sigue un rato más, ¿verdad? Pero para dar ejemplos, la sociología se mete con la familia, con la estructura de las familias, con el comportamiento de la gente, como qué tipo de comportamientos deberían ser permitidos y alentados y qué tipo de comportamientos no. La sociología describe, explica cómo son los fenómenos sociales, y son fenómenos que nosotros todos construimos con nuestras prácticas cotidianas. Entonces, por supuesto que alguien que venga a explicar, a decirnos que si nosotros formamos tal tipo de familia tiene que ver con unos modelos que buscan económicamente determinada cosa o que buscan simbólicamente mantener ciertas relaciones de dominación, nosotros que tendemos a idealizar ese tipo de fenómenos vamos a reaccionar mal. Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con algunos conceptos como los de patria o conceptos religiosos, etc. La sociología efectivamente incomoda, siempre incomodó, y la buena sociología tiene que incomodar. Una sociología que no incomode, yo diría que no es una buena sociología. Hay una cierta opinión extendida de contraponer las humanidades, la sociología, la filosofía a nuevas disciplinas o viejas disciplinas más bien vinculadas a la ciencia, a la tecnología. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, es algo totalmente incomprensible si nosotros tenemos una visión amplia de lo que es el conocimiento humano. Si nosotros hacemos ciencia de cualquier tipo y hacemos tecnología, es porque nosotros pretendemos que el mundo sea mejor. Hacemos ciencia porque queremos saber cómo funcionan las cosas, hacemos tecnología cuando aplicamos cierto tipo de ciencias a la solución de problemas es la solución de problemas humanos. Entonces, pretender que cuando se aplica la ciencia, cuando se hace tecnología o cuando se practica un determinado tipo de ciencia para transformar la realidad, lo que a veces se llama praxis, pretender que eso no tiene que ver con lo humano es absurdo, porque cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología, desde pasar al 5G, como ahora está haciendo noticia, hasta los tendidos de fibra óptica, hasta los efectos especiales de una película o cualquier otra cosa, nosotros tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta que eso es para el bienestar humano, y si es para el bienestar humano y animal, ahora cada vez más, y de las plantas y ecológicos y del planeta, tenemos que tomar en cuenta obligatoriamente cómo es que esas tecnologías impactan en la gente, cómo van a ser apropiadas por la gente, qué consecuencias van a tener desde el punto de vista ético, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista político. Ahora está muy de moda, por supuesto, hacer énfasis en la ciencia y en la tecnología, pero no tenemos que olvidar que esa ciencia y esa tecnología están hechos al servicio de un planeta que está vivo, pero que al mismo tiempo está sujetos a procesos ellos mismos de reflexividad. Cualquier persona que se acerque a la ciencia sabe que cada vez más los protocolos éticos
están presentes en la aprobación o no aprobación de algunas investigaciones científicas de alto nivel de especialidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con estudios de ingeniería genética, sabemos bien cómo están las condiciones dadas para que haya clonación humana y sin embargo los límites éticos que señala la filosofía, no otra disciplina más que la filosofía, son los que han llegado a que la humanidad definiera que eso era algo que no se quería hacer. Es decir, que la tecnología siempre está mediada y guiada y orientada por consideraciones y reflexiones que son de tipo filosófico, sociológico, humanístico. Para dar otro ejemplo, todos estamos acostumbrados a escuchar aquella expresión de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Es decir, bueno, nosotros no somos verdaderamente humanos sin ese nivel de reflexividad que nos exige la vida cotidiana, pero al mismo tiempo sobre esas prácticas de la vida cotidiana otra reflexión posterior que tiene que ver con los efectos de nuestras acciones y de nuestras prácticas, sean científicas, tecnológicas, técnicas, prácticas, en la vida de las personas y el modo como esas vidas van a ser impactadas. E insisto, vida de las personas, de los animales, de las plantas, etcétera, porque de último se trata del futuro de la humanidad. Ni la ciencia ni la técnica pueden ser aplicados sin importar las consecuencias, y las consecuencias son sobre todo en lo que tiene que ver con el ecosistema, con las personas y con esta ética nueva que estamos adoptando cada vez más de incluir a todos los seres vivos dentro de estas consideraciones de lo que es la buena vida humana. En este momento hay varios estados y gobiernos que se inclinan o ya han tomado la decisión de excluir las sociologías, las humanidades. ¿Cómo piensa usted que podría verse en el futuro los ciudadanos que hoy tienen esas carencias? Tremendo, tremendo, pero tremendo sobre todo porque justamente por haber dado clases a adolescentes, por haber estado en contacto con niños, yo sé que la mayor parte de las preocupaciones que tenemos los humanos no son de índole tecnológica. Si tenemos inquietudes tecnológicas cuando tenemos un aparato que no nos funciona, y bueno, tenemos que ver por qué no funciona o cómo programarlo, pero nuestras inquietudes son vitales. Nuestras inquietudes tienen que ver con el porqué de la vida, tienen que ver con cuál es el propósito de la vida. ¿Por qué tengo que obedecer tales normas o tales otras? ¿Por qué está bien que las mujeres en Arabia Saudita o en Afganistán sufran determinada privación de derechos y que acá no toleraríamos? Entonces, bueno, nosotros podemos y debemos ayudar a los jóvenes a reflexionar sobre esas cuestiones que son existenciales, que son vivenciales y que son las preocupaciones que nos hacen más específicamente humanos, ¿no? La angustia, ¿verdad?, ante la incertidumbre, ante el por qué vivir, el qué hacer, el cómo tenemos que vivir, el cómo se puede vivir, pero si nosotros queremos vivir así, si es posible un proyecto de vida alternativo al que nos plantean nuestros padres o nuestra sociedad, o al que nos podemos imaginar porque estamos metidos en circunstancias sociales muy estrechas. Entonces, bueno, todo eso tiene que ser informado a través de la historia, la filosofía, la literatura. ¿Qué es mejor para un joven de 15 años que
que le expliquen y que leer a Shakespeare y darse cuenta de que, bueno, el querer morir por amor o el estar preocupado o querer vengar la muerte de un padre o los celos son cosas universales, cosas que no le pasan solo a él, cosas que otros jóvenes a través de los siglos han vivido las mismas cosas. Y justamente enseñando sociología veía cuán necesario es a veces para los jóvenes decir y pedir, ¿no?, ayuda a los adultos. Profesora, tenemos este problema que a veces puede pasar por relaciones de tipo emocional, a veces eróticas, a veces de otro tipo, y que los profesores tenemos la oportunidad de ayudar a ayudar a pensar a los jóvenes para que ellos mismos vayan generando ese tipo de reflexividad y vayan tomando en cuenta todo esto que estamos hablando, para que aquellos que se quieran dedicar a la ciencia sean conscientes de las consecuencias que tiene esto y de cómo cualquier cosa que hagamos tiene que estar informada por el modo de ser humano, las necesidades del humano. Entonces yo no tengo más que decir que una vida que anule ese tipo de inquietudes, la inquietud de quién soy, cuál es mi proyecto de vida, lo estoy llevando bien, mi proyecto es un proyecto de vida ético, qué es la libertad, hasta qué punto tengo derecho a que los demás respeten mi libertad, ¿no? Es decir, y hasta qué punto tengo que obedecer a mis padres y hasta qué punto tengo que decirle a mis padres, miren, esto es propio de mi edad, este es el momento en que yo tengo que poder decidir sobre esto o lo otro. Entonces, yo veo un proyecto, cualquier proyecto de ser humano, científico, tecnológico, del tipo que se quiera, que esté desinformado o que esté vacío, no puede más que crear un sujeto también vacío, ¿no? Como decía Weber, hedonistas sin espíritu, gozadores sin corazón, ¿no? Especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón. Es muy común en esta época hablar en la necesidad de valores para los jóvenes. ¿Hay alguna contradicción entre omitir la sociología, la filosofía y la búsqueda de este objetivo de crear valores? Bueno, justamente, los valores, como se dice usualmente, pero digamos, criterios éticos, prefiero decirlo yo así mejor, solo se generan a través de una reflexión activa sobre los modelos de vida y el modelo bueno de vida. Si nosotros nos ponemos a pensar en otros modelos alternativos, ¿verdad?, de constitución de sistemas de valores, lo que se nos ocurre es, por ejemplo, los modelos religiosos, que pueden ser, pero son siempre modelos doctrinarios que se basan en el acatamiento indiscutible de una autoridad o una fuente religiosa, puede ser un libro como la Biblia, puede ser una autoridad como puede ser el Papa, los sacerdotes, pero eso justamente lo que no colabora es a ayudar a pensar, y es por eso que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad para que los jóvenes y que las personas adultas también comprendan que hay otro modo de ver las cosas y es posible. Sí. Pero también están aquellos fenómenos de respeto al semejante, ¿verdad? Exacto. Incluso los nuevos fenómenos estos de dignificar la mujer como un ser humano u otros valores, o sea. Exacto. Claro, porque son dos procesos, ¿no? Por un lado, aceptar que cada persona efectivamente puede tener distintos credos, pero tener la oportunidad de desarrollar un propio criterio común, y por otro lado, destruir todos aquellos prejuicios
que hasta hace muy poco nos vienen acompañando, nos venían acompañando, iba a decir, nos vienen todavía acompañando, sobre que hay algunos sujetos que tienen una dignidad superior a otros por características que pueden tener que ver con el sexo asignado al nacer, o por su procedencia racial, o que ya sabemos que la raza es un concepto que no tiene mucho sentido por su apariencia, etc. Entonces, todos estos son procesos de reflexividad que tenemos que introducir. Es decir, todas las personas tenemos esa dignidad, somos humanas, y como humanos, afortunadamente, tenemos algunos criterios que podemos desarrollar nosotros mismos, pero que están dados, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas, donde claramente se nos dice, es decir, nos ayudan a reflexionar esos principios universales, cómo efectivamente, universalmente, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos el mismo derecho a la libertad, cómo se deben establecer límites a la investigación científica, ¿verdad? No experimentar en humanos, no experimentar en animales bajo ciertas condiciones, en fin, todo un conjunto de principios universales que tenemos que razonarlos, y sobre todo, más que razonarlos, reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Hasta qué punto nosotros estamos ejercitando esos derechos y esos deberes ciudadanos que son de una ciudadanía mundial, de una ciudadanía universal, en nuestra práctica cotidiana. Y eso tiene que empezar en el liceo, tiene que empezar en la escuela, porque los niños, las niñas, pueden venir de cualquier tipo de familia, nadie elige dónde nace. Entonces pueden venir de familias prejuiciosas, de familias sectarias, pueden venir de familias autoritarias. Y bueno, ¿qué mejor que encuentren un lugar como es el instituto, como es la escuela, como es la universidad, donde ellos tengan el acceso a un mundo desconocido en su hogar, donde ellos puedan recobrar su propia dignidad, como estudiantes, por ejemplo, al sacar buenas notas y ser capaces en la escuela de hacer algo que en el mundo les cuesta mucho, como es superar a sus colegas varones, ¿verdad? Porque efectivamente las mujeres egresan más de la universidad, egresan más de la escuela, repiten menos en la escuela, etc. Entonces, bueno, o al niño que tiene otro color de piel o tiene otra nacionalidad. Se nos ha planteado los uruguayos ahora recientemente el tema de la inmigración, y hemos empezado a descubrir todos los prejuicios que tenemos en contra de los inmigrantes, de gente como nosotros, latinoamericanos, ¿no? Que vienen como nuestros abuelos vinieron antes, y como nosotros hemos ido a otros lados hace también bastante poco. Y bueno, ¿cómo hacer para discutir ese tipo de prejuicios también? Esto se hace desde la sociología. Eso se hace desde las ciencias humanas. Eso es de las ciencias humanas. Yo digo ciencias humanas, digo disciplinas humanas, ¿verdad? No basta explicar que verdaderamente tenemos la misma composición genética. Hay que explicar que el otro, y practicar que el otro tiene la misma dignidad. Un modelo país, ahora estamos en época de elecciones, necesita mucho más de esto. Deberíamos preocuparnos justamente de que la formación docente y la reflexión humanística esté mucho más presente en nuestro sistema educativo.